Bueno, la clase pasada habíamos realizado el ejercicio de la vaquita y bueno, yo les había dejado como tarea. Después voy a estar corrigiendo. Y ahora vamos a ver cómo realizar estos diseños. Lo que es el teléfono, esto después lo estaríamos diseñando con Bezier. Y acá para hacer algunas partes, nosotros ya habíamos utilizado, por ejemplo, la herramienta de soldar. En el caso de la vaquita ya habíamos unificado lo que son las dos patitas junto con el cuerpo. Acá nuevamente vamos a estar haciendo uso de lo que es la herramienta de soldar. Así que vamos a ir acá primero en Corel. Vamos a ver un poquito algunas herramientas que tenemos. Vamos a ir acá, vamos a crear un par de objetos. Y con colores cada uno. Listo. Vamos a ir colocándolo uno al lado del otro. Entonces, en primera instancia, cuando nosotros tenemos más de un elemento seleccionado, se activan algunas herramientas. Voy a dejar abierto también la versión de Corel X5. Y acá tengo estos dos elementos seleccionados y vimos que el primer botoncito nos permite soldar, o sea, unificar los elementos. En el momento que hacemos un clic, ahí tenemos que los dos elementos quedan unificados. Esto por un lado, para poder soldar los objetos. Vamos a hacer un poco más, todo más pequeñito, si no, no va a entrar. Vamos a ir haciendo las copias de a poquito. Después, a continuación, tenemos más opciones. Y la segunda, que nos dice recortar, tenemos el objeto que se encuentra delante, que es el rectángulo, y detrás tenemos el círculo. En el momento que hacemos un clic, ahí queda activado lo que sería el objeto del círculo. A simple vista parece que no ocurrió nada. Está exactamente igual como lo tenía en un principio. Pero si yo, por ejemplo, desplazo lo que es el rectángulo, podemos ver que ahí realizó un corte. Lo voy a dejar un poquito ahí para que se vea la diferencia. Entonces hasta acá tenemos la herramienta soldar para poder unificar los elementos. Y acá vamos a anotarla, el siguiente, recortar. Vamos a ver que hay un par de herramientas más que tienen una similitud con lo que es la herramienta de recortar. Vamos a volver a hacer otra copia. Un par de copias más. Vuelvo a seleccionarlo. Ya vimos soldar, ya vimos recortar. La siguiente herramienta es intersección. Me voy a acercar un poquito con el zoom. Me voy a hacer todo más grande. Ahí está, se ven un poquito más grandes los iconos. Entonces la tercera herramienta es la intersección. Nosotros tenemos, voy a sacarle el relleno a estos objetos. Tenemos el círculo y el rectángulo. La unión de estos dos elementos me crea este objeto. Que nosotros, por ejemplo, si yo quisiera tener este elemento, utilizaba la herramienta de relleno interactivo. Relleno inteligente. Ahí está. Hacíamos un clic y ahí ya tenemos este pedacito. Pero recordemos que lo que hace el relleno inteligente es crear un objeto partiendo de la intersección o de las partes de los elementos. Acá, por ejemplo, ahí conseguí esta figura, que es lo mismo que recortar. Y acá conseguí esta otra forma.
Con la herramienta intersección, en el momento que hacemos un clic, vemos que ahí se resalta un pedacito. Y lo que hizo fue muy similar a lo que conseguimos generalmente con la herramienta relleno inteligente, que es crear una figura partiendo de la intersección de otras formas. Por eso en este caso le saqué el relleno. Entonces hasta acá, ahí tenemos intersección. Vamos a anotarlo acá, intersección. Y tenemos el resultado. ¿Cómo vamos hasta acá? Con estas opciones, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Muy bien, disculpa. Perfecto. Después vamos a seleccionar la otra formita. Y acá también tenemos, vamos a ir hasta acá. La siguiente me dice simplificar. Vamos a hacer un clic en simplificar. Vemos que no pasó nada. Desplazo el objeto y podemos observar que conseguimos un resultado exactamente idéntico al de recortar. Simplificar, vamos a ponerle acá. Entonces, acá nos encontramos con un pequeño detalle, o sea, hay dos herramientas que hacen exactamente lo mismo, o sea, no hay ninguna, a simple vista, no hay ninguna diferencia entre una herramienta y la otra. Acá tenemos únicamente dos objetos, el objeto A y el objeto B, que están superpuestos uno encima del otro. Pero ¿qué ocurre si de repente, en vez de tener únicamente esos dos elementos, tenemos más? Vamos a agregar un tercer elemento. Vamos a poner un círculo. Ahí está, ahí tenemos tres objetos, uno encima del otro. Voy a hacer una copia acá. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a seleccionar todos los objetos y acá voy a utilizar recortar. Y vamos a ver el resultado que obtuvimos. Recuerden que cuando usamos recortar, el objeto que estaba por encima sigue permaneciendo en la pantalla, no desaparece. Teníamos en primer nivel esta elipse celeste, vamos a desplazarla y vemos que desplazamos acá también. Y acá vemos que el corte lo que hizo fue agarró los elementos que están todos por encima y recortaron al último objeto. Voy a dejar así encimadito. Entonces vemos que el amarillo es el que estaba abajo de todo y es el que sufrió los cortes. Vamos a repetir lo mismo, pero con la herramienta de simplificar. Seleccionamos, vamos acá, simplificar, y empezamos a desplazarlos. El celeste vemos que está intacto, vamos a correrlo, y vemos que el objeto que está por encima empezó a cortar por niveles. ¿Qué quiere decir? Después del celeste venía el verde, entonces el celeste cortó al verde. Cortó al verde y también cortó al amarillo, o sea, cortó a los dos elementos. Y a su vez, vamos a desplazar el verde cortó al elemento que se encuentra también detrás. Entonces, a diferencia de recortar, en el caso de recortar, únicamente el último objeto, o sea, el que está atrás de todo, es el que se ve afectado por los cortes. Por el contrario, con simplificar, vemos que la forma que está por encima afecta al resto de las figuras que se encuentran debajo.
Entonces, esa es una de las diferencias entre simplificar y recortar, pero obviamente fue necesario colocar más objetos para poder ver la diferencia entre uno y otro. Vamos a subir un check más para tener espacio. Y ahí lo bajamos. Selecciono los dos elementos. Ya vimos simplificar. Vamos al siguiente. Delante menos detrás. Vamos a hacer un clic. Cuando hacemos los cortes, se tiene muy presente la posición de los elementos. Nosotros teníamos el círculo atrás de todo y el rectángulo por encima. Entonces, al recortar, lo que hace es el objeto que está delante afecta a los objetos que están debajo. En esta opción sucede al contrario, porque me dice delante menos detrás. El objeto que se encuentra atrás corta el elemento que se encuentra delante. Entonces acá, delante menos detrás, el objeto que se encuentra atrás corta, no solamente corta el objeto que está delante, sino que además desaparece el elemento que usa como referencia para cortar. Cosa que no ocurría con la herramienta recortar. Cuando hacíamos recortar, cuando usábamos intersección, los elementos seguían permaneciendo en la pantalla. Yo acá hice una intersección entre los dos objetos. Estos objetos siguen estando y me crearon este pedacito. Acá tenía estos objetos, hice el corte, los elementos, el rectángulo que es el que estaba por encima, sigue permaneciendo en pantalla, no desapareció. Lo mismo en el caso de simplificar, ocurrió exactamente igual. Y acá vemos que desapareció nuestro círculo. Algo similar va a ocurrir con este último. Y ahí me dice algo al revés. Detrás menos delante. Hago un clic. Hace lo mismo que recortar, con la diferencia que va a eliminar esta figura. Vamos a ponerle detrás menos delante. Entonces acá nos encontramos con un pequeño detalle a tener en cuenta. En más de una ocasión nosotros vamos a necesitar recortar elementos. Por ejemplo, si yo hago la manzana, o por ejemplo hago acá un círculo, y quiero hacerle un corte, por ejemplo quiero hacer la luna. Tengo acá mi círculo, tengo que hacer un logo y el logo incluye una luna. Entonces acá tengo la lunita pintada de amarillo, esto le voy a dar un color. El color no es obligatorio, yo por lo general le asigno un color para poder identificarlos mejor. Entonces yo quisiera hacer la luna. Yo acá tengo varias herramientas que me van a permitir hacer el corte. Puedo usar recortar, puedo usar simplificar, o puedo utilizar la última opción, detrás menos delante, porque yo necesito que este objeto me corte el de abajo. Pero lo que tengo que pensar es, ¿qué va a pasar después con este círculo rojo que estoy usando como herramienta para cortar? Este círculo rojo, ¿lo voy a necesitar más adelante para otra parte de mi diseño? Si a mí solamente me interesa hacer la luna y este círculo no lo voy a usar para nada, entonces ahí me conviene utilizar detrás menos delante. Porque no solamente hace el corte, sino que además elimina ese objeto. Ahora, si a mí de repente me interesa hacer el logo y va a estar el sol y la luna, ambos círculos tienen el mismo tamaño,
Entonces ahí en ese caso puedo usar o recortar o simplificar. Cualquiera de las dos herramientas me va a cortar el objeto que está por debajo y me va a conservar en pantalla el elemento. Entonces si mi logo tiene el sol y la luna, entonces yo sigo conservando el círculo. Esa es una de las diferencias, la principal diferencia, entre hacer el corte usando detrás menos delante y recortar y simplificar. Fíjense que desaparecieron los objetos. En versiones anteriores de Corel tenemos exactamente las mismas opciones que están ahí. Y acá los tenemos, fíjense. Soldar, recortar, intersección, simplificar, delante menos detrás, detrás menos delante, y la última que es la de crear límites. Y acá lo tenemos, crear límites. En otra versión, creo que era la versión de Corel 12, quiero salir de la duda, porque había una versión que había una herramienta que no la tenía. Acá está. Tenemos soldar, recortar, intersección, simplificar, delante menos detrás y detrás menos delante. O sea, la última herramienta, acá ya salta a las opciones de alinear y distribuir, pero la última herramienta para poder crear los límites, esa no aparece. Esta herramienta me crea contornos. ¿Qué dice crear límites? Vamos a probarlo. Voy a seleccionarlo. Voy a hacer un poquito más grueso los bordes. Ahí está. Me voy acá, crear límites. En el momento que hacemos un clic, desplazo y ahí lo tenemos. Tiene un funcionamiento muy similar a lo que es la herramienta de soldar, con la diferencia que en el caso de soldar unifica todas las piezas y listo. En cambio, al crear límites unifica todas las piezas, me hace el contorno, pero me conserva las piezas originales. Así que si en algún momento digo, no me gusta cómo quedó soldado, puedo eliminarlo sin ningún inconveniente y sigo teniendo, o sea, sigo conservando en la pantalla las piezas originales. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? De todas las herramientas, o sea, no es que van a usar siempre todas. Por lo general siempre hay una que utilizan más que otra. Intersección está, pero rara vez la he utilizado. Si tengo que hacer una figura, uso la herramienta de relleno inteligente. Bien. Ahora que vemos esta introducción en un documento totalmente nuevo, dejo todo por defecto. Vamos a hacer este diseño. Voy a alejar un poquito. No, ahí está. Vamos a hacer una captura de pantalla y voy a pegarlo acá. Vamos a bloquearlo. Lo que es el teléfono, este lo voy a dejar para el final, porque únicamente vamos a usar las herramientas de Bezier, o sea, no hay nada nuevo.
Voy a empezar con la tacita de... Acá la tacita de té, tacita de café. Y lo primero que hay que hacer es analizar la forma. Nosotros ya sabemos que tenemos Bézier, que podemos convertir los elementos en curvas, ¿sí? Por ejemplo, acá en el caso de la parejita, podríamos hacerlo tranquilamente con Bézier. Acá también se puede hacer con Bézier, pero tampoco tenemos que olvidarnos de las herramientas básicas que tenía, las herramientas de dibujo que tenía Corel, que eran el rectángulo y la elipse. ¿Por qué? Porque el rectángulo, si recordamos bien, tenía una propiedad la cual me permitía redondear las esquinas. Y yo podía elegir qué esquinas quería redondear, si quería las 4 esquinas o únicamente algunas. Entonces acá tenemos el rectángulo, que representaría la taza. Ahora, las esquinas inferiores son aquellas que van a estar redondeadas. Entonces acá tenemos el candadito. Si el candadito está cerrado, significa que cualquier cambio que hagamos va a estar redondeando las esquinas por igual. Voy a volver para atrás. Si yo necesito modificar una esquina, o en este caso 2, hacemos un clic en el candado para poder abrirlo. Una vez que el candado ya está abierto, ahí recién podemos cambiar los valores. Recordemos que para cambiar los valores podemos hacer clic en las flechitas para ir aumentando los valores. Obviamente si la figura es demasiado grande vamos a tardar un montón. Fíjense, mantengo presionado y tarda un montón en cambiarse y representar el valor. Para no escribir un número al azar, si yo posiciono el cursor justo en el borde, o sea, justo acá en esta línea, aparece en el cursor 2 flechitas, una que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo. Cuando aparece ese icono en el cursor, mantengo presionado el botón principal, o sea, el izquierdo, y sin soltar arrastro hacia arriba. Entonces voy aumentando más rápidamente el valor. Y ahí lo tenemos. Este valor, tengan en cuenta lo siguiente, este valor no quiere decir que ustedes cuando lo tengan que armar, sí o sí tienen que poner, la profe puso 8, entonces yo también voy a poner 8. No, eso depende mucho del tamaño de la figura. No es lo mismo tener la taza en este tamaño que tener la taza, por ejemplo, en este tamaño. Si yo acá le pongo 8 y aprieto Enter, fíjense que es muy poquitito. Y si mi taza es súper pequeña, acá le pongo 8, Enter. Y acá, al ser más chiquitito, 8 es demasiado grande. Entonces, los valores que se colocan acá, cada uno los va a ir probando y va diciendo, bueno, este valor me gusta, es mucho, es poco. Eso lo van cambiando ustedes. Queda a criterio de cada uno. Entonces, 8 me gusta como quedó, así que del otro lado también le voy a poner 8. A ver cómo queda. Ahí podría ser. Listo. Antes de continuar, guardo el proyecto. Está bien. Práctico 9. Y acá ya tengo la taza. De la misma forma que armé la taza, después, cuando tenga la parte de arriba, armaré el plato. Pero para poder armar el platito, más o menos me gustaría tener una referencia de el espacio que me va a estar ocupando la manecita. Para hacer la manijita, fíjense en esta forma. Es
un círculo. Con la tecla control, mientras estoy dibujando, mantengo la tecla control presionada para que me quede el círculo. Y después con la herramienta de selección lo voy a desplazar. Me aseguro que desde el menú ver, la opción encajar en objetos esté activada. Eso me va a permitir que yo pueda seleccionar el cuadrante, que es este puntito, ¿sí?, en los laterales. Ahí tenemos el cuadrante. Este cuadrante lo voy a conectar acá arriba con este otro. Entonces de esa manera yo puedo saber más o menos el tamaño que necesito. Es simplemente para esto. Quiero saber si el círculo es demasiado grande o es demasiado pequeño. Nada más. Una vez que considero y digo, bueno, no es demasiado... Vamos a hacer un chiquitín más grande nada más. Ahí podría ser. Listo, una vez que medí la elipse, digo, bueno, este tamaño está bien. Lo voy a dejar a un costadito y le voy a dar un color de relleno. Yo quiero que, por ejemplo, crear un anillo. Si la dejo sin relleno, hago una copia y esa copia la achico un poquitito. Ahí ya más o menos tengo el anillo. Vamos a hacerle un chiquitín más grande. Ahí está. Ahí ya tengo mi anillo creado. Si yo lo dejo así, vamos a probar. Yo tengo que unificar estas piezas junto con la taza. Voy a seleccionar todo y voy a probar de soldarlo, así como está. Al momento de soldarlo queda de esta forma. ¿Por qué? Porque el círculo, o sea, que yo tenía antes, está cerrado. O sea, esto no está hueco, no es un anillo. Es un círculo y acá arriba tiene otro círculo. Nada más. Entonces al momento de soldarlo agarro esta figura y la unifico toda completa. Yo lo que necesito crear es una figura hueca, o sea que me quede el anillito hueco. Así voy a seleccionarlo. Y ahora, el círculo chiquitito que tengo acá adentro, que es el círculo celeste que voy a usar para hacer el corte, ¿lo voy a necesitar más adelante en esta pieza? No. Lo único que tengo es este círculo de acá y después no lo necesito más. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la herramienta detrás menos delante. De esa manera, hace el corte y el círculo ya se borra. Recuerden que si utilizamos la herramienta recortar, al hacer clic en recortar, yo después tengo que hacer un clic afuera para que se desmarque todo y luego tengo que eliminar la elipse celeste. En cambio, si usamos directamente detrás menos delante, listo. No hace falta ni deseleccionar ni eliminar nada, ya automáticamente quedó el agujerito. ¿Cómo vamos hasta este paso con la taza? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Dime. Sí, no hay problema. Ah, ok. Está bien, está bien. No hay problema, no hay problema.
Una vez que ya tengo el anillo, fíjense que este elemento está hueco. Un detalle cuando tienen figuras como estas. Este objeto está hueco. Por lo tanto, esta parte que está acá en blanco no existe. Yo si le hago clic, no lo puedo seleccionar. Este es uno de los mayores problemas cuando hacemos el corte, porque estamos acostumbrados a, tenemos el objeto, hacemos un clic, nosotros sabemos que este objeto no está relleno porque podemos ver a través de él. Y lo podemos seleccionar. Por el contrario acá, este objeto está hueco en el medio. Entonces cuando yo lo quiera seleccionar no voy a poder marcar nada. ¿Qué tengo que hacer? Ir a los bordes, o sea, a la parte que está rellena. Por eso es importante darle un color al elemento, para poder reconocerlo y decir, bueno, tengo que ir con el cursor en esta parte donde se encuentra el color para poder desplazarlo. Si no, no les va a dejar seleccionarlo. Vamos acá al nodo, lo coloco y a continuación, una vez que ya lo tengo todo acomodadito, ahora sí lo voy a soldar. Y ahí ya lo tenemos. Si hay que hacer alguna modificación, supongamos que digo, no sé, la taza quedó demasiado ancha, quiero hacerla un poquito más angosta, o al revés, está demasiado angosta y quiero hacerla más ancha, hay que tener cuidado cuando estamos estirando la figura. Si yo agarro, voy a hacerle una copia, si yo la achico, o sea, yo puedo venir acá y achicarlo. No hay ningún problema, pero un poquito, fíjense que el grosor que tenía, y si yo lo achico demasiado, me cambia en la parte inferior, por ejemplo. Fíjense el radio con el que quedó y el radio que tenía antes. Lo mismo acá en la parte de la manijita, quedó totalmente diferente, totalmente deformado. Lo mismo si yo lo estiro. Se deforma lo que es el radio y el resto. Si yo de repente necesito que la taza sea más angosta o que sea más ancha, lo que tengo que hacer es, esto ya no es un rectángulo. Al haberlo soldado con otra herramienta, es como si hubiéramos armado la figura de cero con Bezier. Son curvas nada más. Vamos con la herramienta forma. Con esta misma herramienta seleccionamos los nodos que queremos modificar y simplemente lo desplazamos. Lo que hay que tener cuidado es en este detalle. Yo tendría que hacer una línea guía y después mover los puntos. Entonces, fíjense que ahí lo hice más angosto sin deformar la otra parte de la figura. Vuelvo con forma y lo puedo hacer incluso más ancho. Vamos a asegurarnos que la opción de encajar en líneas guías esté activada. Y lo puedo hacer más ancho. Y fíjense que no se deforma para nada. O sea, sí, está deformada, pero no pierde lo que sería el radio. El radio está intacto. Vamos a dejarlo como estaba en un inicio. Entonces, siempre que quieran desplazarlo, van con la herramienta forma. Esta herramienta les va a permitir seleccionar varios puntos al mismo tiempo para poder moverlos. Para terminar, hacemos el platito. Vamos acá. Y en el platito redondeamos nuevamente los bordes inferiores. Voy desde acá. Vamos a redondear hasta el tope. Fíjense que va a llegar un punto que no redondea más. Este valor tiene que ver mucho con el alto del objeto. Por ejemplo, el alto que tiene es de 6 milímetros. Entonces, por más que yo lo desplace, más de ese valor no va a subir. Fíjense, en el momento que llega a 6, ahí recién empieza a bajar. Pero en el momento que llega a 6 milímetros, ahí se detiene.
porque más de eso no se puede modificar. O sea, el radio que está acá no puede ir más arriba, porque tiene un espacio de 6 milímetros. 6 milímetros es el tope. Entonces acá voy a poner lo mismo, 6 milímetros. Y ahí ya estaría listo el platito. Una vez que lo tenemos, se agrupa. Seleccionamos todo y lo agrupamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? La manija se soldó con la cajita, acá con el recuadro. Yo tenía el recuadro con los bordes redondeados y la manijita lo soldé con ese recuadro. Teníamos el círculo. Este círculo lo recortamos. Lo posicionamos sobre la taza. Seleccionamos todo y ahí recién lo soldamos. Very good. No, de nada. Aquí. Ahora vamos a continuar con esta otra figura. Esta figura está compuesta de varias formas básicas, donde tenemos elipses y rectángulos. Vamos a hacer una elipse para la cabecita. Y después rectángulos para lo que es el cuerpo, los brazos y las piernas. Podemos desplazarnos con las flechitas del teclado o acercarnos y desplazarlo manualmente. Después de este mismo, voy a hacer una copia para las piernas y me voy a asegurar que quede el borde, o sea, este nodo, esta esquina inferior, todo lo que es esta línea coincida con esta otra línea. En el caso del brazo está bien que quede ahí, pero en el caso de las piernas yo no quiero que quede así. ¿Por qué? Porque esta línea que está acá tiene que ser una continuación después con esta otra línea. Entonces tienen que quedar al mismo nivel. Así parejito. ¿Ah? Todo derechito. De este mismo voy a hacer dos duplicados. Uno para el resto de la pierna y otro
para lo que es el pie. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Me voy a acercar un poquito más para trabajar más cómodamente. Yo acá tengo el rectángulo. Voy a hacerle un clic más. Recuerden que cuando nosotros tenemos seleccionada una figura, nos aparecen los manejadores de transformación para lo que es el tamaño. Si yo necesito rotarlo, tengo que hacer un clic más, o sea, un clic sobre la figura que ya está seleccionada para que nos aparezcan los manejadores de rotación. Entonces de acá podemos girar nuestro objeto. Una vez que le demos un ángulo, vamos a cambiarlo un chiquitín. Ahí. Y necesito que este nodo que se encuentra acá coincida con este otro punto. Así que voy a llevar este nodo y lo traslado hasta aquí. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces fíjense que hacemos un clic sobre el que ya está seleccionado y lo giramos. Acá en la pierna no hay mayor problema porque estamos, acá viene recto y acá recién viene con un ángulo. Pero en el caso del pie yo no puedo rotarlo y girarlo en un ángulo cualquiera. ¿Por qué? Porque después cuando lo coloque acá, fíjense que no queda exactamente igual. Tiene una ligera diferencia. Y si yo me voy acá, vemos que necesitamos esta línea de rectángulo, viene así, y yo necesito que el piecito coincida. O sea, tenga exactamente la misma dirección. O sea, coincida el ángulo que yo venía utilizando acá para la pierna. Voy a necesitar ese mismo ángulo después para el pie. ¿Cómo lo podemos conseguir? O sea, ¿cómo puedo hacer el mismo ángulo? Acá tiene un ángulo de 296. Ahí lo cambié, lo hice más exacto. Voy a volver a poner el nodo acá. Y si yo acá le pongo 296, acá conseguí el mismo ángulo. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que gire toda la pieza entera. Yo lo único que quería era que esta línea coincida con este ángulo que está acá. Para eso hago lo siguiente. Voy a posicionarlo, por eso es importante que las opciones de encajar estén activadas, sobre todo encajar en objetos. Voy a agarrar este nodo que se encuentra acá, este punto, y lo voy a trasladar acá, más o menos. Si quiero lo puedo colocar ahí. Después me fijo si lo llevo un poquitito más para acá o más para allá. Bien, y lo voy a dejar ahí. Yo necesito rotarlo. Hago un clic sobre el mismo objeto y acá. Cuando rotamos los elementos, toma como referencia el eje de rotación. En este caso, el eje de rotación está justo en el medio. Por lo tanto, la figura cuando gire va a girar en base a este punto. Yo necesito que gire y hay un punto que tiene que quedar fijo. Fíjense que donde esté posicionado, esto yo lo puedo cambiar. Y puedo decir, bueno, quiero posicionarlo en otro lugar. A mí me gustaría que este punto, o sea, este nodo que está acá, quede fijo ahí, no se mueva. Entonces, el eje de rotación lo voy a trasladar a ese nodo que se encuentra acá. O sea, el nodo de la esquina. Así como está, me voy acá a uno de los manejadores de rotación. Fíjense cómo cambia el cursor. Mantengo presionado el botón principal y sin soltar lo traslado. Y ahí lo tenemos. Entonces conseguimos que el piecito tenga
el mismo ángulo, o sea, la misma rotación que tiene la pierna. No se olviden de ese detalle. Primero lo posicionamos para decir, bueno, este va a ser el punto que va a quedar fijo. Hacemos un clic más sobre el objeto y le cambiamos el eje de rotación, que por defecto está en el centro, lo llevamos hasta la esquina. Y después, para poder girarlo, podemos, yo acá agarré el transformador para rotar, pero estando así, yo podría agarrar la línea directamente y decir, bueno, fíjense que me posiciono en la línea y me detectó el borde. Ahí va a ser mucho más preciso, porque yo teniendo el borde seleccionado, cuando me acerque acá, se va a pegar borde con borde. Ahí lo suelto y fíjense que quedó muchísimo mejor. Una vez que ya está todo, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Voy a hacer una copia. Yo esto lo voy a soldar. Lo voy a seleccionar toda la pieza entera, la cabeza, el cuerpo, los bracitos, las piernas, el pie, y lo voy a soldar. Y ahí lo tengo armado. Al momento de soldarlo, si esto está muy en el borde o muy separado, fíjense que presiono soldar, fíjense que no se unifica, o sea, se sigue viendo la línea divisoria. ¿Sí? Eso es porque la línea no quedó adentro, o sea, no quedó de esta forma metida adentro. Entonces, antes de soldar, asegúrese que las líneas realmente se están, o sea, se está creando una intersección. Si todo va bien, seleccionan la figura entera y ponen soldar. Tengan mucho cuidado cuando lo van a soldar. No se preocupen si de repente les quedó mucha distancia. Por ejemplo, acá me quedó la cabeza con respecto al resto del cuerpo de más. Hay una distancia importante. Porque voy a trazar una línea guía y me voy a ir con la herramienta forma. Voy a hacer un clic en el objeto para seleccionarlo y que me muestre los nodos donde están. Marco todos los nodos y voy bajando un poquito. Entonces, de esa manera, ahí lo bajamos un poco. Voy a cambiar hasta este punto. Lo mismo en el caso de los bracitos, si vemos que quedó todo demasiado estirado, igual. Primero coloco una línea guía para seguir la referencia. Voy con la herramienta forma, un clic en la figura, yo necesito ver los nodos donde están para seleccionarlos. Y de repente digo, no, me quedo todo muy alejado. Un chiquitín más para adentro. Y ahí se va corriendo. Lo mismo acá. Si no, las piernas quedaron demasiado estiradas, voy con forma, selecciono los nodos y los voy acercando un poquito más. Y así van haciendo las modificaciones. Si de repente yo quisiera estirar las piernas, decir, bueno, la pierna la quiero estirar un poquitito más. Hasta acá veníamos bien, dentro de todo era fácil porque nos desplazamos de manera horizontal o de manera vertical. ¿Qué pasa acá? Que tenemos un ángulo. Así como podemos girar los objetos y cambiarles el eje de rotación, en las líneas guías podemos hacer exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, posiciono la línea guía, hago un clic para que me muestre las opciones de rotación y tengo el eje. Voy acá, le digo que voy a tomar como eje este punto y me posiciono sobre la línea guía para arrastrarlo. Y ahí le estoy creando el ángulo. Y fíjense cómo queda. Y ahora puedo ir con forma, selecciono los nodos que se van a estar desplazando
y ahí lo puedo mover y darle un poquito más de distancia. Acostúmbrense siempre a usar las líneas guías para poder hacer esto. Yo tranquilamente podría ir, marcar los nodos y desplazarlos, pero ¿qué pasa? Fíjense que ahí me estoy desplazando un poquito para abajo, entonces ahí ya se cambió todo. Acá igual, yo puedo desplazarlo, joya, pero si de repente me moví un chiquitín hacia la derecha o hacia la izquierda, ya no tiene el mismo ángulo que tenía antes. Si aparece algún nodo de más, se pueden borrar. Estos dos que están acá están de más. Chuchis. Para hacer la parte de la silla, fíjense que es como un círculo. Y acá se puede hacer de dos formas distintas. Les voy a mostrar las dos maneras. Después, bueno, cada uno elige, se queda con la opción que más le haya gustado. Voy a acomodarlo porque, si se fijan bien, los cortes que tienen coinciden con la silueta. Si se fijan bien, el ángulo que hay acá es el mismo ángulo que tenemos acá. Y este corte hace referencia también a este corte. Así que yo voy a tener que apoyar por acá la sillita para poder cortar el objeto. Pero antes, yo tengo que tener en cuenta, esto es como un anillo. Así que yo voy a necesitar una elipse, una copia y otra elipse más adentro. Algo así. Para tenerlo de esta forma. A ver, vamos a achicarlo un poquito. Ahí estaría. Voy a hacer una copia, la voy a dejar acá ya armada. Este que está acá son dos círculos que están rellenos. Yo necesito hacer el anillo, así que es como en el caso de la manijita de la taza, que yo necesitaba un anillo. Selecciono, voy a usar la opción detrás menos delante para que quede hueco. Y acá tenemos esta forma. Así como está la silueta, voy a ir con Bezier y voy a redibujar, o sea, le voy a pasar por arriba, voy a calcar lo que es la parte de la espalda, acá la parte baja y la pierna. O sea, esta silueta, así como está. A mí me gustaría cortarlo y decir, bueno, esta parte que está acá, quiero conservarla y esta quiero cortarla. Así como está, yo no la puedo cortar. Si voy a recortar, me hace el corte, pero simplemente me hizo las marcas. ¿Por qué? Porque esta figura, yo necesito que esté totalmente cerrada. Esto es simplemente una línea. Así que yo tengo que armar una pieza más o menos de esta forma. Y una vez que lo tengo, ahí sí utilizo detrás menos delante. Y conseguí hacer el corte. Acá, por ejemplo, quedó, si yo lo acerco para que tenga una distancia, vemos que todavía le faltaría un pedacito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Antes de hacer el corte, voy a posicionarlo y voy a decir, bueno, a ver, ¿cómo es que tiene que ir esto? Y lo corté. Mira. Fíjense todo el proceso que me llevó. Hice los dos círculos,
estos círculos yo necesitaba que me quede un anillo, porque estos elementos ya tienen su relleno. Entonces yo necesitaba recortarlo para que me quede hueco. Después más o menos posicionarlo para ver el tema del tamaño. Una vez que lo posicioné, con Bezier fui y creé el contorno de esta silueta. Y no solamente eso, esta figura tenía que estar cerrada para que cuando cortemos funcione correctamente. Y ahí recién me queda. Entonces, este es un paso. La otra opción es la siguiente. Así como está, fíjense que son dos elementos. Todavía no lo recorté. O sea, están ambos sólidos. Les voy a sacar el relleno para poder verlos mejor. Y los voy a posicionar. Ahí. Así como está, voy a la herramienta de relleno inteligente y hago un clic justo acá adentro donde está el anillo. Pic. Listo. Voy con selección y elimino los otros dos círculos. Y ya está. Este proceso es obviamente muchísimo más corto. Bueno, si bien me preguntan, yo elijo esta opción, que es mucho más fácil y rápida, pero quería que tengan en cuenta ambas opciones. Este lleva más tiempo y este lleva muchísimo menos tiempo. Todo va a depender de si tienen o no la herramienta de relleno inteligente. Esta herramienta en versiones, por ejemplo, en Corel 12 no está. El relleno inteligente no aparece. Así que no me quedaría de otra que hacer todo este proceso. Con las otras versiones de Corel tienen que hacer el procedimiento que está acá. En versiones 2012, 2013 hacia atrás, para abajo. En versiones nuevas usan relleno inteligente. Por ejemplo, acá en la versión 12, la versión 12 es del año 2003, por ejemplo. Entonces acá tengo el círculo y fíjense que no hay manera. Yo tengo acá mi figura, desde donde están los rellenos. Tenemos relleno interactivo, herramienta relleno, el cuentagotas con su bote de pintura, pero la herramienta de relleno, tenemos dibujo inteligente, pero no relleno inteligente. Nuevamente agrupamos. Ya tenemos la tacita y ya tenemos acá para discapacitados. En el caso de la parejita, también, fíjense que tenemos las piernas, los brazos. Lo vamos a hacer todo con rectángulos, porque en el caso del rectángulo podemos redondear los bordes. Vamos a ponerle acá, tenemos 8 de ancho, así que vamos a poner como límite 8 y 8. O puede ser incluso menos, creo que con 4 también llega. A ver, 4 y 4. Sí, por ahí está bien.
Vamos a estirarlo un poquitito más. Entonces acá estarían los brazos. Y en el caso de las piernas, voy a tomar como referencia el ancho del brazo y lo voy a hacer un poquitito más ancho. Ahí está. Ahí lo tenemos. La pierna no importa si es demasiado alta, pues esto se va a colocar dentro de otro objeto. Así que ahí tenemos una piernita y la otra, apenas separadas. Acá puedo trabajar con líneas guías para que queden correctamente alineadas, o también podemos hacer uso de las herramientas de alineación. Desde el menú objeto, alinear y distribuir. Y acá tenemos distintas opciones de alineación. Voy a ir acá al panel que dice... No, lo voy a dejar acá, después en otro momento. Voy a entrar al panel de alinear y distribuir. Yo necesito que... Fíjense en los dibujitos. Dice alinear a la izquierda, alinear a la derecha, alinear borde superior, borde inferior, centros horizontalmente y centros verticalmente. En este caso, estos elementos se encuentran uno al lado del otro. Los dos tienen la misma altura, por lo tanto, yo puedo elegir ya sea alinearlos al borde inferior, al borde superior o al centro, ya que todos tienen exactamente ambas piernitas tienen el mismo alto. Así que le puedo poner alinear centros verticalmente. Y ahí quedan uno al lado del otro. Lo mismo en el caso de los bracitos, para que queden alineados. Si yo, por ejemplo, trazo una línea guía, vemos que hay una distancia. Así que voy acá, alinear y distribuir, centros verticalmente. Una vez que ya tengo los bracitos y lo que son las piernas, vamos a ir con el cuerpo. Vamos a hacer acá un rectángulo. El rectángulo obviamente es un poco más ancho, así que desde acá voy a correrlo hacia adentro. Así que acá tenemos. Vamos un chiquitín, un poquito más para arriba. No mucho para arriba. Y voy otra vez a alinear. Yo quiero que este se alinee con el otro. Así que con Shift marco la otra figura y los voy a estar alineando. Ahí lo tenemos. No, voy a dejar esto un poquito para arriba. Bien. Así como está, antes de continuar, yo acá puedo alinearlos y puedo asegurarme que queden exactamente en la misma línea. No tengo ningún problema acá. Pero ¿qué pasa con esta distancia? La distancia que hay entre el brazo y el cuerpo acá no es la misma distancia que tenemos entre estos dos elementos. Así que esa parte, por ahora, lo voy a dejar así separado. Lo primero que voy a hacer es soldarlo por partes. Voy a agarrar lo que sería el cuerpo y las piernas y los voy a soldar. Ahí vemos que quedó soldado. Así como está, voy a seleccionarla, por eso yo necesitaba sí o sí estas piezas soldarlas ya desde un inicio. Voy a seleccionarlas y tengo que recordar que estas son tres piezas. Esta es una, esta es la otra y esta es la tercera. Seleccionamos, me voy al menú objeto, alinear y distribuir y
Bueno, acá sí o sí voy a tener que entrar. Quería mostrarles después en otro capítulo bien cómo es que funcionan las herramientas. Después lo vamos a estar viendo bien en detalle, porque este panel en otras versiones es distinto. Es como una ventana flotante. Y está separado por pestañas. Por un lado alinear y por el otro lado distribuir. Las opciones son... les voy a mostrar tanto en una versión como en la otra qué opciones vamos a usar solamente para esta parte. Y yo necesito que coincida la distancia de uno y otro. Por lo tanto, yo necesito distribuirlas. O sea, distribuir sus distancias. Tengo que prestar mucha atención a los dibujitos que me muestra. Porque si se fijan bien, hay una flechita que me indica que un elemento está uno al lado del otro. Está midiendo las distancias que están uno al lado del otro. En cambio, en el otro grupo vemos que las flechitas cambian de dirección y tenemos una figura encima de la otra. Entonces, eso es como se va a estar distribuyendo. Si yo los elementos los tengo uno al lado del otro, entonces voy a tener que cambiar la distribución utilizando el primer grupo para cambiar esa distribución horizontal. En cambio, si la figura yo necesito distribuirlas, están una encima de la otra, entonces ahí voy a tener que pasar a la distribución vertical. Las formas están una al lado de la otra, así que solamente voy a elegir la última opción, que es distribuir espacio horizontalmente. Y vemos que se distribuye y queda todo a la misma distancia. En el caso de versiones anteriores, si yo tengo las formitas, y por ejemplo quiero que se distribuyan, las selecciono primero, voy acá en alinear y distribuir, que es este icono. También lo puedo encontrar desde el menú organizar, alinear y distribuir, alinear y distribuir. Yo acá necesito alinearlos. Por ejemplo, los quiero alinear para que queden a la misma altura. Como todas las formas son distintas, si yo por ejemplo lo voy a hacer acá, quiero alinear estos dos objetos que tienen la misma altura. Entonces acá en alinear tenemos los elementos uno al lado del otro. Si yo elijo arriba, al centro o abajo, no va a haber ninguna diferencia porque los dos objetos tienen la misma altura. Entonces si yo pongo arriba y aplico el cambio, vemos que queda de esta forma. Si pongo al centro y aplico, vemos que no hay ninguna diferencia. Por el contrario, si mis formas tienen distintos tamaños, ahí sí va a influir qué opción elijo. Si elijo arriba y aplico, queda todo alineado arriba de todo. Si voy al centro, desde el medio, y si voy abajo, ahí queda alineado abajo. Vamos acá. Distribuir, y si se fijan bien, están las mismas flechitas. Uno debajo del otro. Y acá, uno al lado del otro. Y elijo la opción espaciado. Ponemos aplicar. Y ahí se distribuye. Y cerramos. Después en otro capítulo vamos a ver bien las otras opciones que están alrededor, pero para que lo puedan hacer este ejercicio sin ningún problema. Entonces acá elegí la última opción, ¿sí? Espacio horizontalmente. Y ahí quedó todo bien separadito. Acá quedó demasiado separado, entonces vuelvo otra vez. Más o menos, digo, bueno, vamos a acomodarlo un poquito más cerca, lo voy corriendo y vuelvo otra vez, alinear y distribuir, y vuelvo a distribuirlos. Ahí quedan a la misma distancia.
Vamos con el rectángulo, vamos a hacer los hombros. Me paso un poquito, no importa, porque total lo achico. Ahí más o menos. Y necesito redondear los bordes, en este caso los hombros, así que voy a redondear la parte superior. Voy a subir un chiquitín. Ahí está. Marco todo junto y le pongo soldar. Y ahí lo tengo. Acá, una vez que ya lo tengo, puedo igualmente seguir modificándolo. Decir, bueno, quiero agregar, no sé, unos puntos acá, unos nodos, y esto levantarlo un poquito más. Se puede hacer. Para que no quede tan recto, o sea, tan derecha esta parte. Se puede modificar. O sea, eso ya queda a criterio de cada uno. Yo en este caso lo voy a dejar así. Totalmente recto. Y después la cabecita. Puedo alinearlos. Esto ya es un solo objeto porque lo soldamos. Así que puedo seleccionar todo. Objeto, alinear y distribuir. Y lo alineamos centros horizontales. O sea, los objetos, fíjense en el dibujito, uno debajo del otro. Lo colocamos y ahí queda alineado. Lo mismo que pasaba con el otro diseño. Si de repente las piernas quedaron demasiado extensas, puedo ir con forma, seleccionarlos y cambiarlos, ya sea si quedaron demasiado extensas o demasiado cortas, siempre usando las líneas guías para poder tomar una referencia. Podemos estirar o podemos cortar. Lo mismo los bracitos. Si quedó demasiado separado acá, vamos con una línea guía acá horizontal, voy con forma, selecciono todos los nodos que quiero correr, me equivoqué, los puse arriba y era acá abajo. Y ahí lo llevo un chiquitín más adentro. Entonces ahí no es tanta la separación. Porque no se olviden que si ustedes estiran, están modificando los radios, ya sea si lo estiramos o lo estamos achicando. Así que siempre tengan mucha precaución con esa parte. Me parece que le voy a dejar esa pequeña elevación para que no quede tan rara, tan recta. Queda un poquito mejor. Sí, ahí queda un poquito mejor. En el caso de lo que es la parejita, acá tenemos como un triángulo. Acá les va a costar un poquitito más. Porque, primero, para poder hacer el vestido, pueden hacerlo con polígono, con 3 puntas, 3 lados. Y por ejemplo tenemos para poder hacer el vestido. El problema que tiene el triángulo es que termina acá también en una punta. Está muy cerrado y yo necesito que acá quede un poquito más abierto. ¿Qué pasa? Si yo necesito que quede más abierto, tengo que estirar un montón el triángulo y no queda bien. Dentro de las formas comunes se van a encontrar en formas básicas que tenemos este diseño. Acá tenemos un montón de diseños, pero eso depende de las versiones. Acá, una vez que elegí la segunda figura, ahí con esta figura puedo hacer sin ningún problema el vestido. Si estoy en versiones anteriores, la herramienta es forma básica, no está junto con el polígono. Acá en versiones más nuevas, donde está el polígono, tenemos formas comunes.
Y en las otras versiones, formas básicas. Y fíjense que está todo por separado. Forma básica, forma de flecha, diagrama de flujo, orla y formas de notas. O sea, está todo distribuido en un solo lugar. Y en las versiones más nuevas dijeron, no, vamos a poner todo junto en un solo lugar. Total, es todo lo mismo. Entonces se agrupó. Formas básicas, formas de flecha, diagramas de flujo, formas de orla y formas de notas. Les voy a dejar de tarea, la práctica 9. Y prueben de hacer la práctica 10.